¿Y si la verdadera batalla en Ucrania no ocurre donde explotan los misiles y retumban los tanques? Mientras los noticieros nos muestran imágenes de explosiones y tropas en movimiento, existen dimensiones ocultas del conflicto que rara vez salen a la luz. La guerra de la información, la diplomacia secreta y la feroz competencia industrial que mantiene vivo el esfuerzo militar. Cada ataque, cada retirada, no solo altera el frente de batalla. También sacude la opinión pública global, afecta economías y reconfigura alianzas que trascienden fronteras. En este tablero, los discursos, los símbolos y hasta los rumores se convierten en armas capaces de reforzar o quebrar la moral de millones de personas. ¿Quiénes realmente moldean el futuro de Europa Oriental y, en consecuencia, el equilibrio del poder mundial? Si solo miramos uniformes y trincheras, podríamos perder de vista los verdaderos riesgos y las consecuencias históricas que se están gestando. No es la primera vez que un conflicto regional provoca un efecto dominó global. Basta recordar cómo la Primera Guerra Mundial, desencadenada por un atentado en Sarajevo, terminó alterando el mapa de Europa y el destino de continentes enteros. Aquí, lo que está en juego es mucho más que el control de una ciudad o el dominio de una colina. Hablamos de la capacidad de los países para defender su soberanía, asegurar recursos esenciales y conservar su influencia en un mundo cada vez más impredecible. Pensemos, por ejemplo, en el gas natural y el trigo ucraniano, cuya escasez o abundancia ha tenido repercusiones directas en la inflación y la seguridad alimentaria de decenas de países. Para descifrar el conflicto, debemos mirar más allá del humo de la batalla y entender cómo la tecnología, la logística y la narrativa global se entremezclan en una guerra invisible. Es similar a lo que sucedió durante la Guerra Fría, cuando la competencia no solo se libraba en Berlín o Vietnam, sino también en los laboratorios, las redacciones de periódicos y las oficinas de inteligencia. Este tablero de múltiples capas obliga a replantear qué significa ganar o perder. ¿Cómo operan realmente estas fuerzas en la sombra? ¿Qué estrategias determinan el flujo de armas y la confianza de los aliados? Para responder a estas preguntas, es crucial analizar ejemplos concretos, desde la fabricación de drones hasta la creación de campañas de desinformación. Drones, inteligencia artificial y armas de última generación. Hoy la guerra se decide con mucho más que balas y soldados. Equipos de ingenieros y programadores, en laboratorios lejos del frente, desarrollan algoritmos de visión artificial capaces de identificar objetivos entre la niebla y el caos. Es un salto comparable al que significó la introducción del radar en la Segunda Guerra Mundial, cambiando para siempre la forma de combatir. En las trincheras ucranianas, la tecnología ha revolucionado la estrategia militar. Las fuerzas rusas despliegan tácticas innovadoras, mezclando drones de reconocimiento, misiles guiados y artillería de precisión para localizar y destruir blancos esenciales como lanzadores de misiles y fortificaciones enemigas. Un ejemplo reciente es el uso coordinado de drones Orlan, que transmiten imágenes en tiempo real para ajustar el fuego de artillería con una precisión nunca antes vista en esa región. Los drones kamikaze y plataformas robóticas han cobrado protagonismo. Con ataques veloces y certeros, estos artefactos golpean vehículos, rutas de suministro y posiciones fortificadas, forzando al enemigo a cambiar constantemente su logística y complicando la llegada de refuerzos y suministros. En una operación nocturna, un solo dron Lancet destruyó un convoy de municiones, obligando a las tropas ucranianas a improvisar rutas alternas bajo el riesgo de ser emboscados. El Donbass se ha convertido en el centro neurálgico del conflicto. Ciudades como Severisk, Limán y la región de Kramatorsk son escenario de los combates más feroces, pues controlar estos puntos puede decidir toda la campaña. Si Severisk cae, Ucrania sufriría un revés devastador. Sus tropas tendrían que replegarse, perderían posiciones clave y verían menguada su capacidad defensiva. Un paralelo histórico sería la batalla de Stalingrado, donde la caída de la ciudad no solo significó una derrota militar, sino una profunda herida moral y estratégica para el bando perdedor.
las nuevas armas tecnológicas han pasado a ser vitales. Los misiles Flamingo ucranianos y los sistemas proporcionados por Occidente podrían alterar el equilibrio, pero su producción y despliegue enfrentan enormes retos, desde obstáculos técnicos hasta carencias logísticas y falta de experiencia en operaciones masivas. Por ejemplo, la entrega de sistemas Patriot estadounidenses implicó meses de entrenamiento y adaptación de infraestructura antes de que pudieran operar de forma efectiva en el campo de batalla. La innovación y la superioridad tecnológica están inclinando la balanza militar. El dominio de estos recursos impacta directamente la seguridad territorial y el destino de decenas de miles de personas en la región. Si Ucrania logra integrar inteligencia artificial en su defensa antiaérea, podría repeler ataques masivos con una eficiencia que hace apenas unos años era impensable. Sin embargo, la guerra moderna no depende solo de tecnología o tácticas en el terreno. El control de la información y la percepción pública se ha transformado en otro frente decisivo, donde se define la narrativa y el ánimo de sociedades enteras. La historia nos enseña que, incluso en conflictos antiguos como la Guerra de Vietnam, la opinión pública, alimentada por imágenes y reportes periodísticos, fue determinante en el desenlace del conflicto. Mientras el poder militar se redefine, también lo hacen las reglas para influir en la opinión global. La batalla por la información es tan crucial como la lucha en los frentes físicos. Un solo video viral, como el de la caída de la estatua de Saddam Hussein en Bagdad, puede cambiar la percepción de millones y modificar la agenda internacional en cuestión de horas. Una noticia falsa puede arrasar más que 100 misiles. En el frente informativo, la guerra se libra con armas invisibles y el daño puede marcar generaciones. La tecnología ha convertido este campo en un territorio aún más peligroso. Los deepfakes y videos fabricados con inteligencia artificial ya son herramientas cotidianas para sembrar caos y desconfianza. Hace solo unos meses, circuló un video falso de la supuesta rendición de un general ucraniano, que logró engañar incluso a medios internacionales antes de ser desmentido. No es extraño ver comunicados falsos atribuidos a presidentes o figuras clave, esparciéndose por redes sociales. Lo inquietante es que hoy cualquier persona con un teléfono y conexión puede crear estos contenidos, gracias a aplicaciones cada vez más sofisticadas y fáciles de usar. Hace tan solo una década, la manipulación audiovisual requería equipos costosos y habilidades avanzadas. Hoy, basta con un par de clics para crear un mensaje potencialmente viral. El objetivo va más allá de la mentira. Buscan provocar emociones intensas como miedo, furia o desesperanza. Esto desestabiliza sociedades enteras, erosiona la legitimidad de los gobiernos y desvía la atención de los verdaderos desafíos en el frente y en la retaguardia. En países como Georgia y Moldavia, la difusión de rumores sobre ataques inminentes ha generado crisis de pánico que paralizan infraestructuras críticas y afectan el curso del conflicto. Aunque una noticia falsa suele durar apenas unas horas, su veneno puede persistir años si logra sembrar una idea potente en la mente colectiva. Solo necesita aparecer en el momento preciso para que su efecto sobreviva, incluso cuando la verdad ya ha salido a la luz. El caso de la llamada Masacre de Timisoara, en Rumanía, que fue difundida internacionalmente pese a ser falsa, es ejemplo de cómo una mentira puede sobrevivir a la verdad y condicionar la memoria histórica de un país. Expertos en seguridad aconsejan verificar la información en diversas fuentes confiables. También recomiendan analizar detalles visuales y auditivos, gestos poco naturales, movimientos de labios que no coinciden, o un tono de voz robótico pueden delatar la manipulación. Plataformas como Reuters, BBC y la Deutsche Welle publican guías diarias para ayudar a los ciudadanos a distinguir lo real de lo fabricado. El mayor peligro no es solo la mentira, sino la pérdida de credibilidad y la fragmentación social. Si la opinión pública es manipulada de manera constante, puede cambiar el rumbo de la política, influir en decisiones estratégicas y alterar el destino de la guerra misma. En la primavera árabe, la manipulación de redes sociales jugó un papel decisivo en el auge y caída de gobiernos,
demostrando que la percepción puede ser tan poderosa como el armamento convencional. Mientras la desinformación siembra dudas, otro frente crucial se abre en los pasillos diplomáticos y las mesas de negociación. Allí, la guerra de relatos y gestos puede ser tan decisiva como la que se libra con armas en el terreno. Detrás de cada misil disparado hay fábricas, alianzas y fortunas en movimiento. La guerra en Ucrania es una contienda industrial y económica, donde el poder se mide tanto en influencia diplomática como en toneladas de acero y contratos por sumas astronómicas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la capacidad de producción de tanques y aviones fue tan decisiva como las victorias en el campo de batalla. Hoy, la historia se repite con misiles y drones. Rusia no solo busca avances sobre el terreno, ataca deliberadamente instalaciones cruciales del complejo militar ucraniano. Cada planta destruida implica menos tanques reparados, menos drones ensamblados y menos cohetes listos para lanzar. El objetivo es asfixiar la producción bélica de Ucrania y minar su resistencia desde dentro. Un caso concreto es la destrucción de la fábrica de vehículos blindados en Yarkov, que ralentizó durante semanas la entrega de refuerzos al frente oriental. Occidente responde con pragmatismo y ambición. Empresas europeas y estadounidenses abren fábricas de municiones y talleres en suelo ucraniano, a escasos kilómetros del frente. No solo entregan armas, prueban nuevos sistemas en combate real y abren mercados. Ucrania se convierte en laboratorio de guerra y escaparate industrial. De hecho, empresas como Rheinmetall y Lockheed Martin han anunciado inversiones millonarias para instalar líneas de ensamblaje en las afueras de Kiev. Sin embargo, bajo la superficie, surgen tensiones. Exfuncionarios ucranianos denuncian que la corrupción y el cálculo económico influyen en la reconstrucción de fábricas. Decisiones clave, como qué plantas restaurar primero o dónde instalar nuevos talleres, a menudo responden a intereses privados más que a necesidades estratégicas. Es una dinámica similar a la reconstrucción de Irak, donde los contratos multimillonarios generaron controversias y acusaciones de favoritismo. Los ataques rusos también se enfocan en la infraestructura logística, puentes, rutas de suministro y puertos. Cada vía destruida dificulta el flujo de armas, alimentos y combustible, obligando a Ucrania a una carrera constante para mantener vivas las arterias que sostienen tanto su defensa como su economía. En el invierno de 2023, la destrucción del puente de Antonivka obligó a buscar rutas alternativas bajo fuego constante, incrementando el riesgo y el tiempo de traslado de suministros. Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados financian armas que aún no existen. Adelantan contratos por miles de millones de euros y dólares, asegurando la producción futura y fortaleciendo su control industrial. Esta inyección de capital no solo refuerza a Ucrania, sino que consolida la influencia occidental en el conflicto y en el futuro político de Europa del Este. Un ejemplo histórico de este enfoque es el programa Lend-Lease de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que permitió a los aliados sostener el esfuerzo bélico incluso antes de entrar plenamente en combate. El control de la cadena de suministro militar y de la industria armamentística será decisivo. No solo determinará cuánto puede resistir cada bando, sino qué países conservarán influencia y capacidad de recuperación cuando las armas callen. La experiencia de la posguerra en Corea y Vietnam demuestra que quienes dominan la reconstrucción industrial marcan la pauta del futuro político y económico de la región. Detrás de los números y contratos, la guerra informa y se informa. Lo que ocurre en las fábricas y en la logística se refleja también en las narrativas y en los gestos diplomáticos. Un informe sobre la reapertura de una fábrica puede ser utilizado como símbolo de resiliencia o como excusa para intensificar ataques. Un apretón de manos puede pesar más que 1000 tratados. En la arena internacional, la diplomacia y los gestos simbólicos se han convertido en armas tan incisivas como los misiles o los tanques. Un saludo, una sonrisa o la posición de los líderes en una fotografía pueden cambiar el rumbo de una guerra o sembrar la semilla de la paz.
Pensemos en la histórica imagen de los líderes estadounidenses y soviéticos firmando el tratado INF, que puso fin a décadas de tensión nuclear. Las cumbres globales, como la de la Organización de Cooperación de Shanghái o la llamada Coalición de los Dispuestos, son mucho más que reuniones protocolares. Allí se libra una batalla silenciosa por la legitimidad, la formación de bloques y la exhibición de poder. Cada palabra y cada gesto buscan moldear la percepción internacional y atraer apoyos estratégicos cruciales. En la última cumbre del G20, la decisión de excluir a ciertos países fue interpretada como una declaración de alianzas y prioridades. El simbolismo lo es todo. La ubicación de un mandatario en un desfile, la manera en que se cruzan las manos o el tiempo dedicado a conversaciones privadas entre líderes revelan jerarquías y niveles de confianza ocultos. A menudo, estos detalles dicen más sobre alianzas y rivalidades que cualquier discurso oficial. Un ejemplo reciente fue la visita de Xi Jinping a Moscú, cuyo protocolo fue interpretado como señal inequívoca del fortalecimiento del eje asiático. La alianza cada vez más evidente entre Rusia, China e India desafía abiertamente al antiguo orden unipolar sostenido por Occidente. Esta cooperación trasciende lo político, abarca lo económico y lo tecnológico, y anuncia la llegada de un mundo multipolar donde ningún país puede dominar por completo el tablero. El proyecto conjunto de desarrollo de rutas comerciales alternativas al Canal de Suez es solo una muestra de esta nueva realidad. Pero Occidente enfrenta sus propias grietas. Al intentar imponer sanciones o garantizar la seguridad colectiva, los desacuerdos internos y la falta de consenso debilitan su postura y abren fisuras en alianzas históricas. Esas divisiones se convierten en oportunidades para adversarios y en riesgos palpables para la seguridad global. El Brexit, por ejemplo, evidenció cómo una decisión nacional puede alterar el equilibrio de poder en toda Europa. En este nuevo tablero, la diplomacia es la arena decisiva. Los rituales, las charlas a puerta cerrada y los gestos públicos aparentemente menores pueden inclinar la balanza. Del éxito de estas maniobras depende el acceso a mercados, la influencia política y la capacidad de forjar alianzas estratégicas que aseguren prosperidad y estabilidad duraderas. El Acuerdo de Minsk, aunque fracasó, demostró que una sola mesa de diálogo puede frenar, aunque sea temporalmente, el avance de la guerra. El pulso global se resuelve tanto en las salas de negociación como en los campos de batalla. La reputación internacional y la credibilidad se juegan en cada movimiento diplomático, y una sola decisión puede abrir o cerrar puertas para generaciones enteras. El reconocimiento de Kosovo, por ejemplo, sigue teniendo consecuencias en la política europea más de 10 años después. Mientras la diplomacia traza estas líneas invisibles, las campañas informativas y la guerra de narrativas cobran fuerza. La batalla por la percepción pública se convierte en un arma igual de decisiva y peligrosa. La gran transformación del mundo podría estar ocurriendo ahora mismo, mientras decides qué ver después. Detente un instante. Tras cada imagen de la guerra en Ucrania, se esconde una reconfiguración global que rara vez aparece en los titulares. Es como cuando la caída del muro de Berlín sorprendió al mundo. Los cambios más profundos suelen ocurrir lejos de las cámaras y los micrófonos. Lo que hoy parece solo un movimiento militar o un anuncio de armas, es, en verdad, la punta del iceberg en una batalla por el control de la información y la legitimidad internacional. Mientras los misiles cruzan el cielo, también se libra una guerra silenciosa para decidir qué versión de la realidad dominará ante la opinión mundial. El control del relato fue fundamental en la caída de la Unión Soviética, y hoy es igual de relevante. Ignorar esta complejidad es un riesgo inmenso. Significa quedarse atrás ante los cambios geopolíticos, perder influencia y oportunidades económicas en un mundo que avanza sin esperar a nadie. Solo quienes comprendan y se adapten a esta nueva realidad multipolar podrán proteger su soberanía y su posición en el tablero global. Las naciones que supieron anticiparse a las transformaciones del siglo XX, como Japón tras la restauración Meiji, lograron posicionarse como potencias mundiales. Pero esto no es solo un asunto de gobiernos.
como ciudadanos, también somos parte del juego. Cuestionar, informarnos y rechazar relatos simplificados es fundamental para evitar la manipulación y contribuir, aunque sea indirectamente, a un futuro más transparente y justo. Ejercer un pensamiento crítico, apoyarse en fuentes diversas y dialogar abiertamente son pasos concretos para fortalecer la resiliencia social. Hoy, la frontera entre lo real y lo simbólico es cada vez más difusa. Las decisiones que se tomen en estos momentos pueden definir el equilibrio global durante décadas. Estar alerta y críticos es más importante que nunca. Participar en debates públicos, exigir transparencia y apoyar el periodismo independiente son acciones al alcance de todos y pueden marcar la diferencia en la construcción de sociedades más informadas. La próxima vez que escuches sobre avances o retrocesos en el conflicto, recuerda, lo esencial suele estar fuera de cámara. El mundo cambia, muchas veces, en silencio. Y es en ese silencio donde se deciden los futuros de naciones enteras y quizá el destino de nuestro propio siglo.